a este extraordinario fan. En mi calidad como rector de la Figuerita Tanás, tengo que decirles que acepté la propuesta y invitación de montar este panel, no porque no tengo otra cosa que hacer, tengo muchas cosas que hacer. La universidad es un gran, yo fui desafiante, una característica. Pero el punto de la obra para mí está en este panel por muchas razones. Primero, por el tema que lo ocupa, ¿no? Hablamos del tráfico de armas, del impacto, de sus consecuencias, de lo que está detonando y generando en términos de violencia en este país. Me parece que tiene que ser un tema de altísima autoridad, en el ámbito de la política, pero por supuesto también en el ámbito de tu institución y de los estudios desde la universidad. Y en segundo lugar, por la altísima calidad de los periodistas. Están en poder triunfar, videos, con tango, ¿no? Es algo que no tiene que impresionar. Y por supuesto, aprovechar. Yo le quiero agradecer a los tres, en especial a la doctora Marifaza, porque de ella es la iniciativa para abordar estos temas y colocarlos en la agenda de la institución universitaria a nivel local y a nivel nacional, que haya promovido esta actividad, que esté hoy con nosotros aquí en Guillermo, es la doctora Bonifaz, es un referente intelectual, académico, en el ámbito del derecho, es una gran jurista, es doctora, ¿no? Honoris causa, digna merecedora de la más alta distinción que puede otorgar esta universidad. Es un orgullo, ¿verdad? Como nosotros. Y como maestra es además imperdível. Siempre tenemos que decirnos, y Lady es de las maestras que impactan y cada clase te da. Y por supuesto, nosotros primeros y el doctor Chamo Ambros, pues son de lo mejor que tenemos en la comunidad académica y universidad autónoma de Chiapas, grandísimos juristas, becalistas, referentes internacionales. Es un orgullo tenemos en la guía docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Novalancha. Y bueno, el panel, vamos a tratar de ser un poquito ágil, algo amigo, centrado en que interactúen, de que puedan ustedes participar, interactuar con ella, con ellos, ¿no? Vamos a hacerlo a partir nada más de una intervención de donadora, ¿no? En este caso, me va a tocar a Diego Miguel, a Rey Fuego, que mejor dicho. Y voy a comentar los aspectos del currículum del Guillermo, quienes no son abogados juristas dimensionan o califican a la calidad de nuestro ponente. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y es doctor en Derecho Penal y Derecho Más por Salamanca. Pero fue becario predoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de Múnich, postdoctorado en la Fundación Alice von Humboldt en Universidad de Bonn y becario Fulbright recientemente en el College también. Es autor de muchísimas obras relacionadas al derecho penal. Es profesor de investigadores de FIDOS, adscrito a nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, es miembro de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria de Suiza y es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Te digo, Miguel, siempre es un deleite y un placer escucharte. Estás en el uso de la voz. Muchas gracias, señor y rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Pablo Chico Rojas, Juana Leticia Olivas Alfonso, estimado doctor con el enemigo Mijael Sánchez. Quiero agradecer a la Benta Universidad Autónoma de Chiapas, al Instituto, y al director Samuel aquí presente, doctor Jorge Vascacio, la habilidad que tienen de permitirme estar aquí el día de hoy con ustedes. Vamos entonces a una breve presentación que preparé para el día de hoy
Teniendo algunos datos de mi intervención que voy a dividir en tres temas. Buenas consideraciones de este temas formulados a este tan importante asunto que nos invoca a la universidad, que son lo corre, por supuesto, la doctora Bonifaz. Así que, por favor, voy a proponer primero una delimitación consecuente de lo que considero la violencia armada. Dos, es dar algunos datos, algunas estadísticas para analizar el problema. Y tercero, por favor, voy a elaborar lo que considero y voy a poner a su consideración una vía para solucionar el problema, que es un sistema de protección, seguridad y justicia para América del Norte. Una América del Norte, entiendo, en Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, la creación de un espacio común de libertad y salvaguarda de la dignidad de la persona humana, esencialmente los grupos en situación de riesgo, las niñas, los niños, las mujeres, las personas indígenas, las personas adultas, mayores y las personas grandes. Vamos con el siguiente punto. Número uno, violencia armada. Hay que delimitar este concepto. Por violencia armada podemos entender exclusivamente la violencia con armas de fuego y explosivos. Para saber de qué estamos hablando, no armas o contundentes como cuchillos y posibilidades. Propongo, además, entender la violencia armada como referente, atención a mí, no solo a homicidios, no solo a homicidios, sino a muchos tipos de delitos que se cometen con armas. De entrada, la sola presencia de armas ilegales en la sociedad es posibilidad lesiva de derechos y libertad. Por cierto, tiene un impacto diferencial en la sociedad según por las realidades de sexo, género, raza, edad, orientación, condición social o económica, entre otras categorías sospechosas como bien lo anota el protocolo de la Corte Internacional de Género. Es decir, la violencia con armas de fuego y explosivos debe abordarse con un enfoque de género e interseccional, pues es cierto que son más razones ante tanto víctimas como victimarios, pero al ser más razones que tienen acceso a las armas de fuego, las utilizan para otro tipo de violencia que afecta especialmente a las artes sospechosas como mujeres de un país machista como este. Como eso, claro, violencia doméstica y las armas. Desarma México una organización que les sugiero seguir en Facebook, una organización mexicana para que agradezco haberme facilitado datos y materiales para esta intervención. La elección del Observatorio Nacional de Violencia Armada y Género hace desarrollo en 2015. También en esta organización se presentó en 2014 la devolución del operativo Rápido y Furioso que llevó en el libramiento de móviles de atención gente que está detenida por su inmigrantes. Ahí se exige que las armas de fuego no necesitan ser disparadas para generar violencia. Su sola presencia sirve como amenaza y fortalece el control territorial del crimen organizado, pero también de los golpeadores en casa. El padre que tiene un arma en el cajón y que los hijos lo saben y que la esposa lo sabe y que bebe alcohol, tiene en esa arma un factor de poder, de sostenimiento sobre la esposa, sobre los hijos. Podemos conseguir entonces cuatro grupos distintos, sigue por favor, que forman parte de la violencia armada la siguiente propiamente entendida. Primero, ahí está, delitos con armas que inhiben la actuación estatal. Crimen organizado que tiene poder, armas de alto poder que inhiben la actuación de algunos policías municipales que quizás no tienen las herramientas para contestar. Dos, los delitos con armas como instrumento de coacción. Tercero, delitos con armas como instrumentos de ataque a las personas esposas para terminar con los delitos de armas de fuego civiles. Vamos con el primero de ellos. Delitos con armas que inhiben la actuación estatal. En estos, las armas de fuego cumplen una función de inhibir la acción de las autoridades. Los usan también para enfrentar a la autoridad. Incluso se utilizan para inhibir o enfrentar a otras organizaciones criminales. En suma, para el control territorial en la República Mexicana. ¿Qué delitos se cometen mediante esta modalidad de violencia armada? Tráfico de drogas, el armamento, el tráfico de personas migrantes, la trata de personas, los trabajos forzosos, la explotación sexual, la esclavitud. Vean ustedes
como hay modalidades delictivas tan graves que se cometen con las armas sin disparar. Se de la violencia, el robo de hidrocarburos, el reclutamiento forzado de niñas y niños para el crimen organizado, sí, de México. Después hay un segundo grupo de delitos de violencia armada y el puedo denominar delitos por armas o de instrumentos de coacción. En estos se usa un arma de fuego para amenazar o coaccionar a la víctima, afectando así su libertad y daño, pero además posiblemente otros derechos y libertades, como su matrimonio, su libertad sexual o su libertad de desplazamiento. Por lo tanto, siempre serán pluriofensivos. ¿Qué delitos se cometen de esta segunda modalidad de violencia armada? Secuestro, amenazas, robo, extorsión, violación, abuso y acoso sexual, violencia familiar. De nuevo, aquí hay que enfatizar la relevancia de las perspectivas de género en el estudio de la violencia armada, gracias a organizaciones como la Red de Mujeres Amazonas, Intersecta o Ex Justicia, que han trabajado y han hecho algunas iniciativas muy interesantes para la protección de derechos de las mujeres víctimas del crimen. La sola presencia de un arma de fuego en el cajón del hombre de la casa es ya una amenaza en un contexto de defensa familiar. También deben señalarse las armas de fuego como un evidente junto con la violencia y el poder de la masculinidad hegemónica, de los estereotipos de género que se imponen sobre los hombres para cumplir con la expectativa social de lo que significa ser hombre. En algunos lugares, además, hay que buscar el árbol de mujer sobre la mesa para tener la oportunidad. Voy a ir avanzando en este mundo de delitos. Ahí está la diapositiva porque después vamos a entrar a las estadísticas. Los delitos por armas explosivos con instrumentos de violencia física contra las personas. Está claro el homicidio, las lesiones, la tortura, el daño a propiedad, el salvataje, el motín, las emisiones de terrorismo. En ocasiones, el genocidio. Por último, un cuarto grupo de delitos. Delitos con armas de fuego y en sí mismas simplemente la existencia de arma, la fabricación, el transporte y comercio de armas de fuego, el tráfico de armas, su posesión, guardación, el agopio y ya decir, el disparo de armas de fuego. Son las cuatro dimensiones de 10 poderes para empezar a generar el debate. Tenemos entonces que las armas de fuego y explosivos son transversales a la ley y la violación de derechos y libertades fundamentales. Las armas son a las organizaciones criminales el veneno de la sociedad. Entender lo anterior nos lleva a resaltar el énfasis necesario en combatir el tráfico de armas con una política pública de reelección de la violencia mucho más eficaz que el combate por separar a los demás fenómenos mencionados. Si combatimos el tráfico de armas, estamos combatiendo toda la serie de delitos, incluyendo los de violencia familiar y trata de personas a los que me refiero. Ahora que hemos delimitado qué entendemos por violencia armada en su cuerpo estructural, voy a la segunda parte de mi interés. Resaltaré algunos datos relacionados con el tamaño de la problemática. Vamos a la siguiente, por favor. El impacto diferenciado que ya he mencionado, la necesidad de un enfoque multidisciplinario y una respuesta trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿De qué tamaño es el problema? Según Desarma México, se desprende que en 2004 a 2008 los homicidios totales aumentaron en un 50%. Los homicidios cometidos por armas de fuego aumentaron un 90%. Está demostrado empíricamente que la mayor disponibilidad de armas de fuego en Estados Unidos está altamente correlacionada con mayor violencia en su país. Las cifras de homicidios con armas de fuego siguieron aumentando en México hasta el año 2018. Alcanzando su máximo en este último año de ejercicio del presidente Rodríguez Raúl. Y aunque desde entonces han disminuido, permanecen niveles inaceptables, casi 4 veces por encima del promedio mundial. La siguiente, por favor. 72% de los homicidios violentos son cometidos por armas de fuego. Y esto se traduce al 80% si quien comete el homicidio es la delincuencia organizada. Se calcula, como la forma de Desarma México, la siguiente cantidad de armas en México ilícitas: 13.374.819. Y solamente sale logrado del 8.6% de las armas ilegalmente traficadas
En los últimos 20 años, ahí está la cantidad, ahí está la cantidad de armas. Imagínense lo que esto significa. Ahondando en el impacto diferencial de la necesidad de una visión interseccional, la siguiente, por favor. Eh, Ahí tienen también unas estadísticas que les señalaba, el 8.6%. Los datos, estos datos son oficiales, emitidos por la Fiscalía General de la República, la siguiente. Ahí está. Para terminar esta segunda fase y respetar los tiempos, voy a señalar solamente el impacto que las armas tienen sobre distintas modalidades de personas, sobre personas migrantes. Fíjense, cada aumento de un punto de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes está correlacionado con 6,34 mexicanos que huyen de su lugar de residencia. Esto no lo digo yo, está sacado el estudio en la demanda que México acertadamente interpuso contra los Estados Unidos. Siguiente, por favor. El impacto sobre niñas y niños. En 2020, más del 40% de las personas menores de 18 años, la Convención de los Derechos de Niña, dice que niño o niña es entre el 0 a 18 años no cumplidos, escucharon o vieron disparos frecuentes. ¿Qué está pasando con la niñez? Les estamos violentando con las armas de fuego que creemos sirven para defendernos. No debiéramos tener armas de fuego ninguno de nosotros en casa, pensando que escondidas no hacen daño. No hacen daño porque los niños salen del cerebro. La siguiente, por favor. El impacto sobre mujeres. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones del hogar, 28.1% de mujeres mayores de 15 años, o sea, niñas, fueron atacadas por un arma, sobre todo comunitaria. Y 12.3% en su entorno familiar. También las usamos para alimentar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y mientras que para los hombres, el aumento, ahí están, de homicidios con armas de fuego de 2007 al 19 fue de 318%. Para las mujeres fue de 355%. Siempre la violencia, la mayor cantidad, recae sobre las mujeres. Ahora no. Algunos datos que abonan a la importancia del enfoque multidisciplinario. La siguiente, por favor. ¿De dónde vienen las armas? Como lo reconoce el DOJ, el Departamento de Justicia americano, en el estudio publicado hace algunos meses, y aquí hizo referencia a la presidenta de México, Hanna Shama, 74% de las armas recuperadas en escenas del crimen de México vienen de Estados Unidos. O sea, casi 8 de cada 10. O también dicho documento se extiende un aumento de 1.600% en armas fantasma de 2017 a 2023. Las armas fantasmas son aquellas que no están registradas, no se les puede dar seguimiento, son fabricadas artesanalmente. Tenemos una cantidad enorme de armas fantasmas, no se pueden rastrear. La siguiente, por favor, está bien. Y de 784% fue el aumento en dispositivos para convertir armas semiautomáticas en automáticos. Hoy en Estados Unidos hay más armas que personas. Circulan 114 armas por cada 100 habitantes. Y miren que es un país enorme. Tiene más de 300 millones. Un dato sobre los datos. Es más probable que un arma fabricada en Estados Unidos acabe usándose para matar a una mexicana o un mexicano en un homicidio del territorio de Estados Unidos. Y tanto en regulación legal como en prácticas de la industria, las armerías y las escrituras ya no pudieron ser muchísimo. Fíjense nada más al siguiente dato. La siguiente info. Menos del 10% de las tiendas distribuidoras de armas son las que venden casi el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen de México. Están bien identificadas. Por ejemplo, de dos armerías, una que está en Magdalena, otra en Laredo, pegaditas a México, por supuesto, salieron 1.377 armas recuperadas en México, Guatemala y El Salvador. A ellos se suma la comercialización de increíble y publicidad de armas en la página web de Colt, que es una armería americana. Venden una pistola dorada con el logotipo nacional y le llaman Jefe Jefes. Valen 300 $. En la cuenta, Jefe de Jefes, pistola Colt, se vende oficialmente haciendo pues burla de lo que sucede en México en el narcotráfico. Las armas de guerra que los cárteles cobran o mandan Ucrania, Santander y Georgia a Estados Unidos son los instrumentos con los cuales mantienen el control territorial. Y además, pues es evidente,
organizaciones criminales de Estados Unidos son las que distribuyen lo que mandan quienes quieren las armas sacar, es decir, los cárteles de la inmunda de Estados Unidos con fentanilo y Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen las armas y fabrican ellos. Si no tuvieran esas armas, no tendrían el poder punitivo que tienen y de muerte en nuestro lugar. Voy a concluir entonces con las bases, con que creo que puede ser, doctora, una vía de solución al problema. Una de las vías al problema es sentar las bases para un sistema común de protección, seguridad y justicia pandémica de los siguiente, por favor. Mi parecer es que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es un exilio, es un listo para los tres países. No es solo un tratado de libre comercio, es que es también un tratado de derecho penal, política militar y derechos humanos. Quien lo conoce habrá advertido que el deber incorpora algunas líneas de corte político criminal importantísimas para trabajar los derechos penal y derechos humanos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos ejes rectores? En el Tratado 22 con Canadá vienen ejes rectores para prevenir y sancionar la corrupción, combatir el trabajo forzado, para prevenir la delincuencia ambiental. Tienen líneas directrices para proteger la actividad de mujeres y hombres en el trabajo, especialmente en contra de la explotación laboral. Es un tratado extraordinariamente importante para los penalistas y para el combate al tráfico de armas. Ahora voy a suponer la siguiente, por favor. Claro, también tiene algunas las directrices para lograr el cumplimiento para las empresas. Por eso dejo un poco a su disposición y voy a concluir en unos minutos que el TME contempla los fundamentos de lo que será básicamente un sistema común de protección, seguridad y justicia penal para América del Norte. La siguiente. Esta postura parte de los siguientes presupuestos. Si tenemos problemas comunes, las soluciones deben ser comunes. Si allá tienen un problema de fentanilo que está matando a la juventud, y acá tenemos también que está matando a la juventud o nada más, entonces tenemos que solucionar el problema conjuntamente. La siguiente, por favor. Solo uniendo fuerzas entonces por América del Norte podemos evitar las miles de muertes por fentanilo y también solo con trabajo conjunto evitaremos la explotación de la niñez en pornografía infantil, turismo sexual. Muchos de ellos, muchos de nuestros vecinos del norte vienen a consumir niñas y niños en Tijuana, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Cancún, en Mazatlán. Y también con el trabajo conjunto podemos eliminar el tráfico de armas. Sí. ¿Qué alcanzas tendría este sistema de protección, seguridad y justicia para América del Norte? Vamos para adelante para concluir. Primero, podemos establecer entre Estados Unidos, Canadá y México un modelo único de protección de las víctimas, con especial referencia a las libertades antigüedades anteriores. El mismo nivel de protección de las niñas, niños y mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad y grandes de los tres países. Una política criminal armonizada para combatir el crimen organizado en toda la región. Es el mismo veneno de la serpiente el que contamina a Estados Unidos, el que los contamina a nosotros. La siguiente. Una barra especial de un código penal único para América del Norte. ¿Sí? Un derecho penal en la parte especial que sancione los delitos más graves en toda la región de América del Norte. ¿Cuáles serían esos tipos penales? Delincuencia organizada, es la que nos consume. Trata de personas, explotación de la persona humana, tráfico de drogas, tráfico de armas, identifiquémoslo igual a los tres países, tráfico de personas, extorsión, corrupción, delincuencia ambiental, lavado de dinero, son problemas que tenemos en los tres países. No podemos estar desperdiciando energías con políticas individualistas mexicanas que allá las americanas y no las canadienses. Por eso se unió la Unión Europea. Y por eso vienen los eurodelitos en la Unión Europea. La siguiente. Algunos ejemplos de este sistema en América del Norte para concluir. Ya estoy casi en tiempo. La siguiente, por favor. Yo propongo que se generen los nuevos barreros centrales, los tipos penales para América del Norte. Dos, una police, puede ser una policía formada con los mismos criterios, reclutada con los mismos criterios y organizada en las herramientas para luchar contra el crimen a escala nacional, sin excluir a los policías nacionales, por supuesto. Y la North American Detention Order, que los permitiría sin mayor problema de beneficios
interpuestos por parte del crimen organizado, intercambiar personas implicadas o sentenciadas entre los tres países, tal y como sucede también en la Unión Europea. Así es. Algunos interrogantes al respecto para concluir. ¿Podríamos crear un modelo único de entrenamiento policial para América del Norte y luchar contra estos niveles de los que hablaba? Así es. ¿Bajo qué esquemas objetivos y equilibrados intercambiaremos información de investigación criminal en tiempo real para combatir a esos cárteles que trafican las armas a México y que luego le regresan la cocaína y la metanfetamina? ¿Podemos diseñar una fiscalía especial para América del Norte que se encargue de esos 10 tipos penales fundamentales? Yo que sí, decimos Dios. La siguiente. Cumpliremos con valiosos compromisos que esa pregunta vieja no me gusta. No depende de ti. Los atacantes líderes de los tres países se traducen en un factor a favor o en contra. La siguiente, por favor. Y termino con este imagen. Unos meses tenemos la Copa del Mundo entre México, Estados Unidos y Canadá. Estamos todos muy felices, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que la Copa del Mundo se va a conducir en un incremento de los tipos penales y su comisión, pues me señalé aquí. Van a venir miles y miles de personas a consumir pornografía infantil, a consumir niñas, a comprar tipo de drogas ilícitas. Se van a incrementar las fuerzas y los poderes de los cárteles mexicanos que precisamente distribuyen este tipo de productos ilícitos, como la compra de armas también, y el trabajo forzado, la explotación de las personas se va a incrementar. Tenemos que estar alertas. Por eso quiero agradecer profundamente la invitación que me han hecho el día de hoy aquí en mi universidad de INICI, acompañando a la doctora Elisa Gómez, a mi colega Mijael, y sobre todo a distinguirnos en momento. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo mejor, primero, no sé,